La palabra de este fin de semana nos pone frente a una temática, un tema muy fuerte que para el mundo en el que nos movemos pasa casi desapercibido, pero sin embargo es un tema clave, que es el tema de la fe y el tema de la oración. Nos dice Jesús en el Evangelio que es necesario orar siempre, sin desanimarse. Y esta pequeña frase contiene un tema muy importante, que es este: ¿cómo es esto de orar siempre, todo el tiempo, continuamente, sin desanimarse? Para entenderlo, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros nos decimos y somos que somos occidentales y cristianos. Y esto está en relación con la otra parte del mundo, que son los orientales, o sea, Oriente y Occidente, las dos partes del mundo que tienen sus características cada una y que de alguna manera voy a decir algo de eso. Jesús, los evangelios, la Biblia, todo lo que leemos allí en la palabra de Dios, todo esto viene de Oriente, es decir, de la otra parte del mundo, que nosotros tenemos que tratar de entender porque nosotros somos distintos en ese aspecto. Los orientales son personas en general muy religiosas. Y cuando digo personas muy religiosas, estoy diciendo eso, muy religiosas. Es decir, que todo el tiempo están haciendo referencia en su vida a Dios y a todo lo que de Él depende. Por ejemplo, no se sentarían a la mesa a comer sin antes hacer la acción de gracias a Dios, agradecer los dones que Dios le ha dado. Nosotros nos sentamos y comemos, no importa nada. Esto parece un detalle, pero habla de lo que estamos tratando de comprender. Un día como el de hoy, de primavera, el sol, nosotros explicamos que este día es así porque estamos en plena primavera, entonces el sol está en determinada posición, la temperatura tiene que ser más o menos esta, entonces estamos diciendo este es un día típico de primavera. El oriental dice: gracias Señor por este día que me regalaste. Nosotros vamos a las causas segundas y el oriental va a la causa primera de todo, siempre. El oriental no pierde de vista que estamos en manos de Dios todo el tiempo. Nosotros creemos que la comida que pusimos en la mesa es por fruto de nuestro trabajo y nada más. No alcanzamos a darnos cuenta que hay alguien que nos está sosteniendo en la vida. Y es justamente lo que va a hacer que todo funcione, justamente porque Él, como dice el Salmo,
está siempre atento. El guardián de todo no duerme, dice. Y nosotros, nos decimos occidentales y cristianos, entre comillas, porque somos más ateos que no respondemos a eso que decimos que somos. ¿Cómo es entonces esto de la oración sin cesar, la oración continua, todo el tiempo de que nos habla la palabra? Nos resulta un poco difícil de comprender porque creemos que tendríamos que vivir en el templo, todo el día rezando. No se trata de eso. Se trata de tener muy presente lo que estamos haciendo, todo lo que significa nuestra vida, cada detalle en referencia a aquel que está en medio nuestro. La Iglesia nos recuerda cada vez que celebramos la Eucaristía esto. Fíjense de qué manera. Lo dice en la misa 4 veces, 4. Por si nos olvidamos. ¿Qué dice en la misa la Iglesia? El Señor está con ustedes. Y eso no nos podemos olvidar. No podemos estar distraídos de esto. Podemos estar distraídos de muchas cosas en la vida, pero no podemos estar distraídos de que Dios está con nosotros. Que Él está aquí, presente, en medio nuestro, y que nosotros nos hemos reunido para celebrar, ¿qué cosa? Que Él está presente, aquí. Y que no solo está presente aquí, está cuando yo estoy en casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en la verdulería, cuando estoy en el supermercado, o mirando televisión, o escuchando música. Él está ahí. No está lejos de mi presencia. La presencia de Él es permanente. Entonces puedo estar distraído de algunas cosas, pero de esto no puedo estar distraído. Por eso nos repite la Iglesia a cada momento: el Señor está con ustedes. Entonces, ¿en qué consistirá la oración? Orar permanentemente. No es simplemente hablar la oración, es mucho más. También la oración es escucha. Y fundamentalmente es escucha, escuchar a Dios, que nos habla no como hablamos nosotros, sino nos habla en el silencio. Su lenguaje es el silencio. Entonces nosotros, para escucharlo, tenemos que vivir en ese silencio de Dios. Como vivimos en el mundo, vivimos en el ruido. Entonces tenemos que saber hacer silencio en medio del ruido en el que vivimos. O sea que la tarea esta de orar sin cesar es una tarea algo compleja, porque vivimos en este mundo, tenemos que dar la batalla de todo lo que cada día hay que hacer. Sin embargo, ser consciente de que el Señor está con nosotros. Y ahí cambia todo. Si estoy en el colegio estudiando, sé que está ahí Jesús conmigo. Si estoy en casa, lo mismo. Si donde esté el Señor me acompaña. Por eso, fíjense, la primera lectura de hoy nos cuenta cómo el pueblo de Dios, que estaba en el desierto, había acampado en un lugar llamado Refidín, en el norte de Arabia,
allí fue atacado por un pueblo que vivía en la zona, era un pueblo nómade, llamado los amalecitas, pueblo de Amalec, la tribu de Amalec. Y cuando los atacan, lo que va a decir Moisés es: los jóvenes a la batalla, todos, y los ancianos a la oración. Entonces había que sostener la batalla con la oración. Esencialmente, la batalla era la oración. Lo más importante, había que ir a la lucha, pero fundamentalmente invocando a Dios. Y allí es donde Israel vence. Dice el texto, cuando Moisés bajaba los brazos, cansado de haber levantado los brazos tanto tiempo, los amalecitas iban ganando en la batalla. Cuando Moisés era capaz de sostener los brazos en alto en la oración, vencía a Israel. Así la vida nuestra. Si nosotros creemos que solo vamos a andar ganando en la batalla de esta vida con nuestras fuerzas, es donde somos más débiles que nunca. Solo somos fuertes cuando los brazos en alto, la oración, cuando somos conscientes de que Dios está con nosotros, de su presencia permanente. Por eso no es en vano que la Iglesia nos lo recuerda todo el tiempo. Y estamos en un tiempo donde cabe esta pregunta de Jesús que nos cuestiona hasta los huesos. Nosotros que nos decimos cristianos. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque los hombres hemos a veces creído que somos nosotros los que hacemos las cosas y ya está. Hemos cortado lo que se llama el hilo primordial. Hay una fábula que cuenta Mamerto Menapache, que a mí me gusta mucho, que se llama El hilo primordial. Y entonces cuenta la fábula, habla de una araña. Como ustedes saben, la araña teje todo el tiempo su tela. Va y viene, reconstruye lo que está roto, todo el tiempo va, las presas, las consume, las guarda, va siempre haciendo nueva esa tela. Y cuenta esta fábula que un día, en ese reconstruir cada hilo, se encuentra con un hilo que no alcanza a ver hasta dónde va y dice, ¿y este hilo para qué sirve? Y lo corta. Y cuando lo corta se viene abajo toda la tela, porque era el hilo que sostenía toda la tela y no se había dado cuenta. Quizá de dar tantas vueltas creyendo que era ella la que sostenía todo y era el hilo primordial, el que estaba sosteniendo todo. Nosotros los hombres creemos que podemos hacer todo en la vida y nos olvidamos de ese hilo que es clave, el que nos sostiene. Por eso San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso digo, el hombre occidental es el hombre que cree que sus fuerzas son suficientes. En cambio, de donde nos viene la palabra, que es Oriente, los hombres allí dicen, gracias Señor por todo lo que me estás dando, todo el tiempo. Por eso hoy empezamos a ver de otro modo las cosas, porque la oración permanente no es otra cosa que eso, darnos cuenta todo el tiempo que estamos sostenidos por la presencia del Señor. No olvidarnos nunca, a cada momento. Y allí será entonces nuestra oración continua, sin desanimarnos, porque el Señor está con nosotros. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios